De aquella ocasión, como león que se arrocina. Feliz May, Feleitati. Octubre es uno de esos meses paradigmáticos, ¿no? En la historia de la humanidad, y ya cuando hablamos de eso, hablamos de todo lo que implica en este momento la humanidad en el planeta, donde nos incluimos todas las diversidades. Así son los octubres, ¿no? Octubre es el 12 de octubre, octubre es el 17 de octubre, octubre es de las primeras revoluciones, donde se empieza a plantear un- una serie de interrogantes que nos llevan a profundizar preguntas, ¿no? Pero no solo de la filosofía, sino hasta dónde había llegado la humanidad o hasta dónde está llegando, y de ahí cómo se vuelve, ¿no? ¿Cuántos octubres? ¿Cuánto octubre? Decía, el 17 de octubre en Argentina en particular, desde lo histórico puntual, tiene que ver con un gran fenómeno que ha atravesado políticamente a la Argentina hasta el día de hoy, ¿no? Como lo es el peronismo, pero como les decía, las revoluciones comunistas. El 12 de octubre de 1492, fecha paradigmática en la cual la, la clase aristocrática dirigente, el funcionariado en ese momento, la élite gobernante de los países eh, que hoy conocemos como la Europa moderna, ¿no? La Europa occidental. Esa Europa que había estado nutriendo durante cientos de años, porque en el caso de España había sido ocupada por casi 900 años por los moros, los musulmanes, que vienen de aquel lado, ¿no? Del África y del Asia Menor, que también uno empieza a ubicarse en el planeta y no entiende del todo, ¿no? El mar Mediterráneo, los mares, si están conectados, si no están conectados. El continente que realmente estaba fuera de esos contactos hasta ese momento es el Abya Yala, ¿no? Lo que hoy conocemos como América. América que le quedó el nombre por Américo Vespucio. O sea, vamos hilvanando, ¿no? Cómo se le empieza a poner los nombres a las cosas en función de gente que viene de otro lado, que es algo que nos pasa. Hoy tenemos que hablar este idioma, no podemos eh, desarrollarnos en Mapudungún, no podemos hacer Dungun, compartir directamente en un idioma ancestral de estos territorios porque hubo una gran imposición, ¿no? Pero esa práctica ya había sido aplicada para ellos, ¿no? Por eso cuando se vienen para acá hacen la conquista, porque era la reconquista de sus territorios, ¿no? 900 años ocupados y obviamente un vestigio que quedó porque uno cuando escucha el flamenco, la música española, tanto que defienden algunos nacionalistas de esos extraños que andan defendiendo siempre que la incidencia en los folclores y en las formas de ser cotidianas que hoy existen en Argentina siempre está involucrada la España, entonces hablamos de Iberoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Hasta ese momento la España era lo más, si se quiere, lo más atrasado de la Europa, donde estaba la Inquisición, donde la verdad era el fenómeno más retrógrado que estaba quedando, uno de los pocos reductos retrógrados frente a una serie de acciones que en toda esa Europa venían sublevándose, sobre todo sectores campesinos, trabajadores, que venían planteándose que algo había pasado en un transcurso de una época en la cual ese famoso imperio romano que nos ha dejado el derecho, la forma, la república y todo lo que hoy día estamos, ya había tenido su impacto, sin embargo, habían reyes, monarquías, ¿no? Entonces una especie de reminiscencia de todo eso, en el marco de todo eso un octubre nos enmarca. Un octubre de 1492 que hasta dudamos, ¿no? Porque en un momento hasta parece como, che, ¿y por qué era la bitácora de Colón, digamos? Y si es como eso de que si el hombre llegó o no llegó a la luna. ¿Por qué? Porque básicamente Colón, que aparte era un navegante genovés, ¿sí? Génova es Italia, para los que andan dando vuelta. Y ese navegante genovés llegó a España, necesitaba changa, andaba buscando la chamba, andaba buscando dónde poder laburar, para aparte de eso, dónde llevar sus ideas locas, porque esa gente venía de estar en contacto. Todo el Mediterráneo ha sido nutrido por los conocimientos de ese Asia Menor, que hoy no es más ni menos que Israel, ¿sí? Palestina, ¿no? Como lo fue en el 2001 Afganistán, Irak,
Esos lugares, ¿a dónde están? Esos lugares son cunas de civilizaciones enormes, con tremendos conocimientos, conocimientos tales como que ya tenían mapas previos. Esto hoy día ya no es un secreto ni nada. Pues esos escritos existen, esos documentos. Hasta sabía cuánto tiempo se iba a demorar por este lado. Una semana más o una semana menos, por eso habían calculado en qué tipo, ¿no? De que la niña, la Pinta, ¿vieron eso? La Santa María, ya sabían qué tipo de embarcaciones necesitaban. Lo que sí, bueno, que hizo la España, dijo, bueno, ya que van medio a la locura para allá, le vamos a meter toda gente que si vuelven bien y si no, mejor. Entonces mandaron a toda gente que estaba encarcelada en su mayoría, ¿no? Entonces no habían grandes. Otra cosa que hace poquito nomás, porque uno piensa estas cosas, ¿no? Que de ese primer viaje nunca vino la iglesia, ustedes saben, porque en realidad no quisieron tomar en esa primera viaje, no llegó la iglesia, llegó después. Igual la imagen quedó como que Colón, la iglesia, y sabemos el rol de la iglesia, que queda todavía, ¿no? La iglesia católica de Aragón y Castilla, ¿no? Y que venía con esa reconquista. Acuérdense, estaban peleando después de 900 años, habían recuperado la península ibérica de los moros. Entonces venían acá a meter todo eso, ¿no? Ese octubre que marcó a un territorio que estaba desvinculado, pero al cual sabían a dónde iba a llegar. Entonces fue una premeditada invasión. ¿Sí? Eso es lo que hay que decir, ¿no? Para que lo borren de los libros de historia de una vez por todas. Ni Día de la Raza, ni conquista. No, fue una invasión premeditada de territorios, una acción militar trabajada con tiempo, obviamente, por eso llegaron, entraron y en menos de 50 años avanzaron sobre las civilizaciones más organizadas de América y llegaron hasta estos territorios donde aquí el pueblo mapuche se enfrentó durante más de 300 años, no pudieron avanzar y así todo. Hoy día el pueblo mapuche reivindicamos que no hemos sido totalmente colonizados, ni tampoco fuimos totalmente abatidos. Puede haber habido una acción militar, pero nosotros seguimos reivindicando estos territorios y la tierra se sigue nombrando. Y de ahí todos los pueblos indígenas de América que hoy están siendo protagonistas en cada uno de los territorios de la Via Yala haciendo planteos. ¿Sí? Nos vamos a ir enterando porque a donde una empresa que intenta llegar a hacer la extracción, a romper montañas, a meterse sobre los ríos, ahí aparecen los derechos indígenas que no son menores. Y solo con el hecho de que nos tienen que preguntar porque estamos nosotros primero, se molestan y han hecho todo lo que han hecho, ¿no? Como por ejemplo las campañas de estigmatización contra la organización Maralhueche contra los mapuches en el sur de la provincia. ¿Por qué estas idas y vueltas tan largas en el tiempo? Porque esa es la condición. Pupeñi, Pulamien, Compuché, Compubenú y amigos, amigas, compañeros, compañeras que están ahí. Esta es la historia, ¿no? La historia tiene que ver con un ida y vuelta, con reflexionar sobre lo que implican los octubres. Hoy estamos en un octubre más, que no deja de ser simbólico. Yo voy a hablar de esto por esta vez, de esta situación, pero con el respeto que se merece. Tenemos en el gobierno de Argentina a dos hermanos que están proyectados en el mundo sin descendencia, que están proyectados en el mundo desde una mirada, ¿sí?, muy utilitaria del mundo, donde quizá que su pasado propio, quizá que condiciones de formación ideológica los han llevado a entender que el mundo es un montón de individuos por separado, intentando ver quién llega primero. Y con esas ideas fascistas, como lo venimos diciendo desde el primer día en que esta gente logró acceder al poder, que fue antes de las elecciones inclusive, cuando lograron que un montón de empresarios, bandidos, corruptos, que vienen siendo los cómplices reales del avance sobre los territorios, los que realmente gobiernan, ¿sí? Ernequian, Roca, ¿qué otro más? Ratazzi, Bulgeroni, ¿cuántos más, no? ¿Cuántas familias más? Y llevaron a estos dos personajes que uno dice, che, pero se podría traspolar o no, podría ser una pareja de hermanos puros que están ahí,
¿no? Gobernando, con conocimientos esotéricos, ¿sí? Hacen, no es que sea una cosa que se le ocurra a los periodistas andar contando, es totalmente creíble porque quienes venimos de estar discutiendo la libertad de expresión, la libertad de credo, ¿no? Porque yo puedo decir hoy día acá, tengo camino para llegar acá a la casa del Checho, tengo camino para ir, porque los pollos me acompañan, los espíritus, las fuerzas espirituales me están acompañando. Otros dirán, es Dios el que me permite llegar. Hay grandes civilizaciones que al momento están presentes, como lo es la civilización occidental en la cara de Estados Unidos y la civilización oriental en la cara de China, están en plena disputa. Pero en disputa mediática, la vemos todos los días. Hoy día las encuestas de opiniones, che, ¿con quién está más cerca? ¿Con China o con Estados Unidos? Y se hacen encuestas. En los programas de streaming se hacen encuestas para saber la gente a quién apoya, como si fuera, che, a quién estamos más del lado? ¿Quién nos va a colonizar más rápido? ¿Aquel o aquel? Y empieza a haber una discusión que es inentendible, cuando en realidad civilizatoriamente somos América, somos Avyayala. Somos los pueblos de este continente. Estamos acá, podemos dar una opción distinta, podemos hablar de otra cosa. Podemos empezar a hablar del Kumemunguén. Podemos hablar del Kimun, podemos hablar de los conocimientos ancestrales. Sí, sí, podemos decir muchas cosas. ¿Puede ser presidente un mapuche? Sí. ¿Cómo no lo va a hacer si tenemos a esta pareja de hermanos hoy día ahí? ¿Cómo no? Ustedes, muchos de los que votaron, le creyeron a gente que hace cosas que a la luz del día serían ridículas y que tendrían mucho menos fundamentos que los que nosotros estamos expresando. Entonces, esa es la idea del programa de hoy. Convocarnos un poco a reflexionar. A ver dónde estamos, ¿no? El fin de semana va a haber una elección. Va a haber gente que quiere ir a votar, gente que no, gente que defiende su idea de a la mierda la democracia, gente que cree, sí, pero no, tampoco el autoritarismo y los dictadores, sí, pero tampoco esto que, bueno, todo empieza a dar vuelta alrededor de las relaciones humanas y de lo que implica, ¿no? Y aquel que está con su camisetita, con su idea, ¿no? Y hasta se pone y dice, sí, yo soy de Fuerza Patria, yo soy de Cambia Mendoza, yo soy Partido Verde, qué sé yo, no sé. Digo, para decir los que más cercanos están, ¿no? Eh, ¿Cuánto derecho tenemos también a expresarnos de la forma en la que querramos? ¿Y, y en qué momento de la historia nos encontramos? Otro octubre. Reflexiones sobre el octubre, ¿eh? Y esto va de la mano de que no lo podíamos dejar pasar nada más por eso. Y va a quedar acá y capaz que alguno de ustedes que está ahí compartiendo con nosotros diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Está bien, puede hacerse una opinión, puede no estar de acuerdo en nada, puede estar diciendo, che, por lo menos me está llevando a pensar, ojalá, porque en realidad el objetivo inicial es un octubre que no es menor entonces. Un octubre que está definiendo cosas. Y no es porque Argentina sea el centro, sino porque la Via Yala está siendo el centro de un debate, de una discusión. Todos esos recursos, ¿no? Hace 2 días atrás, no, ayer mismo veía gráficos de la tele, donde las barritas decían que litio, América, cobre, América, hierro, vanadio, no sé qué otras tierras raras que le llaman ahora, América. Y todo en nombre de la transición energética, las nuevas energías, salir de la carbonización y del petróleo porque ha generado el cambio climático. En nombre de eso, venir a seguir explotando, ¿no? Hoy hasta intentan a través de sus canales de difusión hacernos sentir que destruir una montaña y generar colas, que no son cualquier cosa, son como corren la montaña para un lado. A mí siempre me hace acordar lo hago para allá atrás, para que ustedes se ubiquen. Acá nos dijeron durante años, no, están locos ustedes, no hubieron desechos radioactivos de Malargüe, ¿cómo se le ocurre? Hasta que un día avanzó una denuncia, ¿no? Avanzó hace unos días, me decía Don Blajevich, que me lo crucé ahí en la casa, andaba trabajando, andábamos compartiendo conversas, y me decía, yo fui uno de los iniciadores de esa denuncia. Le digo yo, pero a mí lo que me parece terrible es que pareciera como que meten toda la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Porque después de haber dicho que éramos los mentirosos, porque yo era muy pibe cuando decíamos que estaban esas colas ahí, que había contaminación radioactiva, y nos consideraban unos locos, que estábamos diciendo cualquier cosa, excentricidad, y ahora una montaña pusieron ahí,
Un día capaz que en este programa hacemos una ida al lugar, lo mostramos, para que ustedes vean, sacaron todo un cerro acá al lado del río y lo llevaron allá para tapar lo que supuestamente no existía. Y ahora hasta nos quieren hacer creer que tiene que haber una plaza para que jueguen los niños. Yo a mis niños no los voy a llevar a jugar ahí. No porque crea que hay radioactividad, que la hay, capaz en menor medida, capaz que le sirva el encapsulamiento, sino porque es inmoral. Inmoral, lo que hay que tiene que haber es un espacio a la memoria, para que no perdamos la memoria y para que sepamos lo que hace la humanidad. Y lo que no tiene que hacer de nuevo, mentir descaradamente con cosas que han afectado y afectan a la salud. La radioactividad, dice, me contaban, pero los que trabajábamos en la atómica comíamos en el horno y no nos hacía nada. No, porque la radioactividad afecta genéticamente en el tiempo. Yo lo explicaba hace unos días. La radioactividad afecta al que está vivo y recién va a tener tus hijos o tus nietos, ¿sí? El impacto de eso. Por eso, cuando vemos el dibujito de los Simpsons y la central nuclear, vemos que los peces ya tienen 3 ojos, porque los peces más rápidamente son anuales. Entonces más rápidamente impactan en lo genético. En los seres humanos, que vivimos más años, no lo vamos a ver. Y entonces no, así pasan los alimentos transgénicos, así pasa la reactividad, así pasan la cantidad de virus que pueden haber dando vuelta y no se hacen cargo de lo que están generando. Entonces, cuando pasa una cosa como esta, no podés hacer una placita para los niños. Tenés que hacer un espacio en la memoria y decir, esto no se tiene que hacer más. Y si vamos ahí es para recordar lo que no se tiene que hacer. Entonces, bueno, yo me he tomado todo el tiempito, ya ni sé cómo es, pero creo que vamos por como media hora. Pero estamos ahí, tampoco es para cansarse tanto, son 15 minutitos. Vamos a hacer este primer recorte, vamos a terminar esta editorial. Es para abrir, para abrir mucho debate. Yo tenía ganas hoy día de tirar esto y que alguno por ahí lo agarre, porque yo sé que hay gente que después lo ve, que lo revisa. Se lo pasábamos a amigas, amigos, Guanuy, Pupeñi, Pulamien por ahí que andan dando vueltas, que uno piensa esto, lo otro. Esto es reflexión y sobre todo a nivel local, aquí, territorio del Puel Mapu, Picún Mapu, ¿sí? Territorio ancestral de Manalhue, Futelmapu, Manalhue, ¿sí? Gran territorio ancestral aquí en el sur de la provincia de Mendoza. Nos vemos en un ratito, ¿cuánto? Un minuto más, menos. No tenemos pauta, como es, no tenemos cosas de las elecciones, no tenemos, no tenemos por qué hacerlo tampoco, no nos obliga la comisión electoral y todo eso. Así que en unos minutitos nomás volvemos y ya empezamos a desarrollar novedades del Polmapu.